que es un encuentro síncrono, más que una clase, porque la idea es que podamos debatir, discutir los contenidos que fuimos consumiendo de manera autogestionada y virtual a lo largo de estas semanas. Así que les quiero agradecer el tiempo que nos van a dedicar a esta clase, o encuentro, mejor dicho, de nuevo presencial. Y los quiero felicitar porque hace un rato estuvimos repasando las estadísticas de la plataforma y realmente se han consumido un montón de horas y le han dedicado un montón de tiempo a consumir los contenidos que hemos ido preparando y desarrollando durante este año. Seguramente han podido ver que son diversos, son actuales, y la idea un poco de esta charla es darnos el espacio al debate y un poco trazar un hilo conductor entre todos esos distintos y diversos contenidos que fuimos viendo a lo largo de estas más de 7 semanas. Entonces, les cuento un poco cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Voy a hacer una mínima introducción para armar un contexto y vamos a tener algunos puntos disparadores que les voy a comentar y que también van a ser algunos de los profesionales docentes que prepararon los contenidos del seminario. Luego de eso tenemos un espacio para debatir y charlar y conversar y por supuesto seguir preparándonos. Así que voy a hablar unos 5 minutos y les voy a compartir una presentación mínima para que... ¿no? A ver si me dicen si la están viendo. Sí, ¿no? Sí, yo la estoy viendo, así que... Bueno. Entonces, a ver si puedo avanzar. Sí, ahí estamos. Entonces, como les decía, bienvenidos y muchas gracias a todas y a todos los participantes. Muchas gracias a la universidad y muchas gracias a todos los colaboradores que están conectados a este encuentro. Muchas gracias por el esfuerzo y muchas gracias por la colaboración y la participación. Así que bien, uno de los puntos que les quería mencionar como muy especial es algo que pensé mucho tiempo en qué tipo de formato le podíamos dar a este encuentro, y la verdad que en las últimas semanas cambié de idea porque uno de los compañeros que asistió al seminario virtual me dijo que estaba muy contento con los contenidos de manera aislada o individual, pero en la virtualidad y en el autoconsumo y autogestión de los contenidos había perdido un poco lo que era el hilo conductor y la unión entre todos esos contenidos. Entonces un poquitito les voy a intentar hablar de qué pensamos respecto a los contenidos que fuimos viendo, ¿no? Entonces, si se acuerdan, empezamos por la parte más compleja o más dura, quizás, para todos aquellos que no tienen una formación en las ciencias duras, ¿no? Y empezamos hablando de lo que era una onda, ¿no? Y viendo las representaciones gráficas de una onda sinusoidal, que ahora seguramente por lo menos la tengan en la retina, y vimos cómo eso se representa en una ecuación matemática, ¿no? Entonces, después también, ahí se habilitó un micrófono. Bueno, entonces vimos que una onda, ¿no? Que es no es ni más ni menos que el transporte de energía, se puede representar gráficamente y a través de una ecuación, y que se transmite en distintos medios, ¿no? Un medio de transmisión de una onda puede ser el agua. Todos tiramos una piedrita en el agua y vemos cómo se hacen olas chiquititas que se van consumiendo a medida que se agota la energía de esa onda. Bueno, lo mismo pasa con las ondas que circulan por distintos medios. Un medio que es muy común para las ondas de nuestra materia es el espectro radioeléctrico, ¿no? Entonces entendimos cómo el espectro radioeléctrico es
un medio físico por el cual se propagan las ondas con determinada energía, que están llenas de información, ¿no? Y también vimos y entendimos cómo en boca propia de una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, cómo se va desarrollando tecnología y cómo evoluciona esa tecnología para que nos podamos comunicar a través de la utilización de ondas y del espectro radioeléctrico. Habrán visto lo que una empresa tiene que invertir en tiempo, en dinero, en formación de profesionales para desarrollar tecnología que posibiliten servicios como los de quinta generación, por ejemplo, de quinta generación de servicios móviles. Y también después, hablando de ondas, de espectro y de tecnología, vimos lo que significa, ¿no?, una gestión eficiente del espectro radioeléctrico contado por dos profesionales que nos dieron su experiencia profesional y su abordaje desde distintas profesiones, un ingeniero y una abogada, de lo que es un plan de gestión del espectro, ¿no? Dos profesionales del Regulador Nacional de Argentina de Telecomunicaciones nos contaron cómo se debiese, o cómo entienden que se debiese gestionar de manera eficiente el espectro radioeléctrico a través de un plan nacional de espectro. Entonces, aquí vemos cómo se van mezclando conceptos que tienen que ver con tecnología, con matemática, con física, pero también con la comunicación misma. Es importante que, para que nosotros podamos abordar de manera adecuada los distintos temas, podamos tener un entendimiento que trasvase un poco la formación de grado y el anclaje tan específico que tenemos, ¿no? Como profesionales, como laburantes de determinados lugares y áreas. Después seguimos avanzando en los contenidos y vimos algunas cuestiones referidas a la concepción de Estado, a las concepciones de mercado, a los distintos tipos de mercado, a las concepciones sectoriales de mercado. Vimos lo que significaba tener, o lo que significaba una oferta, una demanda. Vimos cómo distintos mercados se fueron conformando a lo largo del tiempo en la Argentina, por un lado, ¿no? Esa es una concepción bastante económica de la temática. Y por el otro lado también entendimos o comenzamos a ver definiciones relacionadas a los negocios, ¿no? Vimos definiciones en particular referidas a lo que es un plan de negocios y lo que es un modelo de negocios. Y lo vimos aplicado a Internet, ¿no? Un plan y modelo de negocios en Internet, y entendimos cómo un plan de negocios no se puede sustentar en el tiempo si no tiene un modelo de negocios que lo sostenga, ¿no? Entonces ahí vemos también cómo se empiezan a mezclar concepciones económicas desde lo que podría ser un Estado regulando y alguien intentando hacer un negocio, una persona, una pyme, una gran empresa, ¿no? Entonces, eso vemos con las relaciones con las definiciones de plan y modelo de negocios en Internet. Y hablando de Internet, también nos dio testimonio la empresa más grande del mundo. Ya no me refiero a una empresa tecnológica, a la empresa más grande del mundo en la actualidad, por nivel de capitalización y de facturado, y nos habló de lo que entendían como transformación digital, como innovación, ¿no? Como los procesos, cómo incidían en distintos procesos o intentaban incidir en procesos de innovación en Internet, ¿no? Entonces vimos cómo la empresa más importante del mundo hace negocios y gana dinero, porque es la empresa más importante del mundo, porque es la que más dinero tiene, y nos habla de innovación y de transformación digital, y después vimos algún testimonio de un especialista en datos personales, y entendimos cómo estas empresas llamadas Big Tech, que ganan mucho dinero y son muy importantes en el mundo, usan de insumo para desarrollar sus negocios y sus modelos de negocio muchas veces datos, ¿no?, que están en Internet,
que ni más ni menos son nuestra vida y nuestra historia de cómo nos movemos y qué hacemos en Internet, ¿no? Entonces vemos como una empresa que dice que innova y hace negocios, usa datos nuestros para hacer negocios, ¿no? Entonces, digo, ahí también vemos como un hilo conductor en donde sobre una misma temática hay distintos abordajes a tener en cuenta. Después nos adentramos un poquitito más en el eje de gestión y vimos algo que es muy interesante también, espero que les haya resultado muy interesante, que tenía que ver con definiciones muy exactas sobre lo que es un proyecto, los ciclos de vida de un proyecto, la planificación de proyectos para pensar en que estos proyectos puedan tener éxito, ¿no? Un docente les ha dado definiciones claras de ciclos, de inicio, de fin, de metas, y de cómo para que los que tenemos la cabeza un poco más estructurada, pensamos que algo puede tener éxito, lo planificamos en base de un proyecto, ¿no? Pero digo, un proyecto puede ser una planificación en una empresa, una planificación de un nuevo servicio o un nuevo producto, o un proyecto también puede ser dentro del Estado un proyecto legislativo, un proyecto normativo, ¿no? Un proyecto no es excluyente a un negocio, ¿no? Un proyecto tiene que ver con distintas profesiones también. Y después vimos un testimonio en donde pudimos bajar un poco la teoría de lo proyectual y de las definiciones a la realidad, en palabras de quien es el jefe de proyecto de la tercera misión satelital de la empresa argentina de telecomunicaciones ARSAT, ¿no? Silvaín nos contó un poco de la experiencia de los proyectos del ARSAT 1 y del ARSAT 2 y cómo están proyectando, ya tienen proyectado cómo llevar adelante con éxito la misión del ARSAT 1 de la segunda generación, ¿no? Es un proyecto que lleva muchos años, pero tiene mucho tiempo de planificación también. Entonces ahí vemos cómo los conceptos los conceptos teóricos se machean directamente con la realidad y con una realidad que implica o que le llega a distintas profesiones, ¿no? Porque un proyecto no es responsabilidad única de un ingeniero, ¿no? Entonces eso me parece que es muy interesante poder ver ahí también un hilo conductor entre la teoría y la práctica. Ni hablar de que cuando pensamos en una misión satelital tenemos que tener también frescos conceptos de lo que es el espectro radioeléctrico, lo que es el recurso órbita-espectro, cómo se propagan las ondas, ¿no? Son muchas cuestiones que tenemos que tener en cuenta para llevar adelante de manera satisfactoria un proyecto. Y bueno, ya adentrándonos en la última parte de lo que fue el seminario, vimos algunas de las cuestiones que son quizá anteriores y que cobran cierta relevancia, ¿no? Como ser cuáles son los significados de la comunicación, ¿no? Entendiéndolo desde la parte más blanda. Y entendimos que para comprender el significado de comunicación tenemos que recurrir a distintas ciencias que tienen distintos pareceres y que la comunicación tiene procesos y etapas y se ha dado a lo largo de la historia y del tiempo de manera distinta. También vimos cómo ha ido cambiando la comunicación en sí, cómo hemos ido cambiando nosotros de ser meros consumidores a prosumidores. Antes nosotros consumíamos información a través de una comunicación que era uni o multidireccional, ¿no? Pero que nosotros éramos meros espectadores o consumidores de comunicaciones que se nos imponían, no estaban dadas, ¿no? Ahora somos prosumidores y, es decir, aparte de consumidores generamos contenido, pero también vamos en búsqueda de la información que queremos, donde queremos y en el momento que podemos. Y bueno, también vimos cómo Internet ha ido evolucionando y nos ha ido dando esta posibilidad, ¿no? Con Internet 3 y 4.0 de convertirnos de consumidores de información a productores también, ¿no?
Y finalizamos viendo cómo también una política pública tiene que lidiar con todas estas cuestiones, ¿no? Tiene que lidiar a través de procesos con determinados intereses, tiene que satisfacer necesidades y demandas de la población y del entorno, individual y colectivo, en el desarrollo de negocios y la consecución de objetivos. Entonces, está claro para nosotros que las tecnologías de la información y las comunicaciones son transversales al desarrollo de la vida en la actualidad y han cobrado una relevancia y una importancia que es semejante en términos cual y cuantitativos a la revolución industrial quizá, ¿no? Pero si a mí me preguntan, yo creo que la revolución digital cruza más heterogéneamente a toda la población de todo el mundo, a toda la sociedad, y opera no tan selectivamente como la revolución industrial, sino, como les decía, más heterogéneamente, ya que toca a los individuos y a las personas en su singularidad, toca a las sociedades en sus sujetos colectivos, y afecta intereses, poder, afecta a los estados soberanos, afecta a las empresas, afecta a las organizaciones, afecta a las distintas colectividades y las vidas individuales. Entonces, al operar tan cross o de manera horizontal a todo el desarrollo de la vida en el planeta y la sociedad, nosotros entendemos que las oportunidades y los desafíos de los profesionales TIC en la actualidad, más allá de estar relacionadas con cuestiones puntuales, también tienen que ver con tener una preparación que nos permita abordar las temáticas de manera más integral. Eso es lo que les queríamos transmitir y lo que nos motivó a pensar en la maestría en gestión de servicios TIC, y en este seminario, que es un desprendimiento de esa maestría, que sirve como introductorio a la maestría con contenidos muy actuales, muy sucintos e introductorios, pero por eso me parece que hacía sentido que intentemos hacer el hilo conductor que les acabo de contar, que se fue dando en todo el seminario. Así que, dicho esto, vamos a pasar a la segunda parte del encuentro, que tiene que ver con un disparador que elegimos para que puedan pensar en la charla que vamos a tener, pero vamos a llegar a ese disparador a través de otros disparadores que les voy a compartir en la pantalla ahora también. Entonces acá vemos el primero de ellos, que tiene que ver con, recién hablamos de la revolución digital, ¿no? Y de la innovación, cómo nos hablan de innovación. Y la realidad es que el mes pasado la Unión Internacional de Telecomunicaciones hizo una actualización de distintos estudios anuales que hace para mesurar la evolución de las TIC en el mundo, y obtuvimos vimos como resultado de ese informe que el 47% de la población mundial hoy no está conectada a Internet, ¿no? Son 3.600 millones de personas, entonces vemos este número y podemos pensar muchas cosas, ¿no? ¿Es importante Internet? Es importante, pero es más importante que haya agua potable en todo el mundo o que haya Internet. Bueno, estas son preguntas un tanto más filosóficas, pero si nos concentramos en las TIC, ¿qué abordaje le podemos dar a este dato? Y hay 3.600 millones de personas que no tienen, o que están en condiciones de desigualdad respecto a las que están conectadas. Sí, entonces eso es un perjuicio directo a nivel individual y colectivo para esas personas. Pero si nos ponemos desde el punto de vista de una empresa que hace negocios en Internet, pensemos Facebook, por ejemplo. El negocio de Facebook es que la gente esté conectada a Internet y pase la mayor cantidad del tiempo de conexión a Internet dentro de su plataforma. Entonces, para Facebook, una persona que
no está conectada a Internet, es una posibilidad menos de desarrollar negocios, ¿no? Entonces, digo, cuando hablábamos de la transversalidad de las TIC, también tiene que ver con el abordaje y con cómo afecta a cada uno de los estratos interesados. El segundo dato que les quería mostrar tiene que ver con el cambio, ¿no? Hablamos de la revolución industrial y de cómo se operó la revolución industrial más selectivamente, y cómo se fue dando esa revolución industrial en la Argentina, que no fue tal, ¿no? Somos un país agroexportador con muchos o con algunos intentos de industrialización, pero casi en la actualidad nos valemos mucho de los commodities para generar divisas de manera positiva, pero en el último tiempo se han ido dando algunas cuestiones relacionadas a la economía del conocimiento. Y en el último año, según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, ya las exportaciones de economía del conocimiento, que acá pueden ver como consultorías, industrias creativas, audiovisuales, producción de software, asciende a más de 6.000 millones de dólares, superando a las exportaciones de carne, bovina, porcina, las diferentes carnes. Eso habla de que con desarrollos que son incipientes, ya podemos ver las posibilidades inherentes al desarrollo de las TIC para el país, ¿no? Hoy el desarrollo de software en la Argentina está muy concentrado, ¿no?, en algunas pocas empresas, pero también en algunas pocas regiones, que tiene que ver con las posibilidades de conectividad, ¿no? Pero pensemos cómo podríamos desarrollar federalmente nuestro país con una herramienta como es Internet y con educación para que se pueda desarrollar software y se pueda comunicar desde cualquier lugar de la Argentina, ¿no? Estaría inteligente, ¿no? Entonces, este es un dato que también me parecía que hacía sentido como para que empecemos a pensar algunas cuestiones y llegar al último punto que era el disparador. Ahora les voy a mostrar otro dato que tiene que ver con la economía, con las empresas, con la Argentina, con las posibilidades que da Argentina, ¿no?, para desarrollarse o no. Se escuchan muchas cosas de Argentina, que es un gran país. Ayer se nos murió una parte del país, pero que es un gran país, dicen algunos, otros dicen que es un muy mal país, que no genera condiciones, pero bueno, hay 5 unicornios latinoamericanos en Estados Unidos, uno de ellos es Mercado Libre, una empresa que nació en Argentina, ¿no?, se desarrolló en Argentina y ahora tiene una expansión regional y tiene una capitalización bursátil de más de 70.000 millones de dólares, ¿no? ¿Dónde están esos 70.000 millones de dólares? ¿Dónde está la infraestructura de esa empresa? ¿No? Está montada en Amazon, el 70% de la infraestructura digital de Mercado Libre está alojada en servidores de Virginia en Estados Unidos. ¿Dónde está la capitalización de Mercado Libre de 70.000 millones? Bueno, el Banco Central de la República Argentina el lunes, me fijé el dato el lunes, tenía de reservas internacionales netas 39.000 millones. O sea que Mercado Libre supera las reservas que tiene el Banco Central de la República Argentina para operar en la economía del mundo en un 80%, ¿no? Son cosas que uno tiene que ir pensando como profesional TIC. Entonces, dichas estas cosas y hablando de estos disparadores, vamos a llegar al último disparador que nos habla de que en la Argentina se ha tomado una decisión de considerar a los servicios TIC como servicios estratégicos, públicos y en competencia, a los servicios TIC y a los servicios TIC entre los licenciatarios. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades que se nos presentan desde estos disparadores? Vamos a ver si nos pueden dar algunos conceptos los compañeros que nos estuvieron acompañando en el desarrollo de los contenidos, y después abrimos el espacio de la charla y del debate. Así que vamos a ser muy democráticos, voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Dejé de compartir? Sí. Así que vamos a ser muy democráticos y vamos a ver qué compañero desea empezar.
Roberto, Federico, Pablo o Andrea. Después vamos a moderar con Marta la charla y el debate. Si querés, Nicolás, arranco. Dale, Pablo, van tus 5 minutos. Bueno, si llego a los 5 minutos hablando, me interrumpís y yo corto, porque a veces soy de darle a la lata. Pero bueno. Yo, en principio, quería arrancar, por lo menos remarcando la importancia que reviste para nosotros como profesionales TIC a la hora de enfrentar un problema o de tratar de resolver algo, quizás hacernos la pregunta correcta, ¿no? O tratar digamos, de alguna manera organizar nuestros esfuerzos detrás de la pregunta correcta. A veces encontrar la pregunta correcta y acertada nos permite enfocarnos como profesionales, ¿no? Entonces, primero, digamos, agradecerles, Nicolás, Marta, a la Universidad del Espacio Este, y en segundo punto, en segunda instancia, entiendo que la pregunta es muy acertada, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos todos nosotros como profesionales, que de alguna manera ejercemos algún tipo de gestión en el mercado de las TICs? La realidad es que tenemos formaciones y especialidades muy diversas, pero la evolución y la transformación de este mercado nos enfrenta a un gran desafío, porque es un mercado muy dinámico. Yo arranqué trabajando en el sector de las telecomunicaciones, y la verdad es que, sin ánimo de querer generalizar una experiencia personal, yo he atravesado mi vida profesional trabajando en Telecom, pero yo entré en Telecom en un área de telefonía fija. Con lo cual yo he recorrido un camino en donde como profesional me tuve que ir reconstruyendo para poder estar vigente. La realidad es que hoy el mercado es una mezcla de razas muy diversas, ¿no? De razas de servicios muy diversas, porque tenemos la voz, el acceso a Internet, los contenidos, es decir, son especies muy diversas. De hecho, en sus orígenes y antes de la convergencia, eran especialidades disjuntas, ¿no? A veces me gusta utilizar imágenes. Hace tiempo atrás leí un libro de un autor que se llama Alessandro Barico. Quizás he leído tantos años cosas técnicas que ahora, digamos, a veces abrevo en otro tipo de literatura. Hay un libro muy interesante para el que quiera distraerse, que se llama Los Bárbaros, que es un ensayo sobre la mutación, y habla, entre otras cosas, tiene un capítulo dedicado a Google, por ejemplo, ¿no? Y en definitiva él lo que plantea es que estamos viviendo un fenómeno de transformación tan importante que si lo queremos entender, no basta con entender una foto, ¿no? Él le dice, si queremos entender la bestia, tenemos que mirar la bestia en movimiento para entenderla. No basta con la foto de la pierna, sino no basta con la foto de una parte de la bestia, ¿no? Y yo pensaba en una analogía, la bestia es el sector de las TIC, en el buen sentido. Es un universo en transformación. Creo que los profesionales tenemos un rol fundamental, porque cada uno desde su trinchera en determinado momento tiene que actuar sobre la realidad y también tiene que dar su consejo y su sugerencia. Con lo cual, el entendimiento de las de servicios tan diversas no es fácil de entender. Y para aquellos que venimos digamos, de industrias y de servicios locales, de repente ya hace muchos años atrás nos encontramos con disruptores y OTTs, como mencionaba Nicolás, en donde over the top empiezan a aparecer un montón de servicios también de naturaleza muy diversa, ¿no? Y el sector también complejizado porque es un entramado, ¿no? Es un entramado de acuerdos entre un montón de actores, con contratos minoristas, contratos mayoristas, algunos contratos regulados en mayor medida, otros no, con lo cual los modelos de negocios en ese ecosistema
no son sencillos de entender. Y digamos, un poco, digamos, la propuesta que yo intenté hacer en las charlas que estuve dando en relación a modelos y negocios fue, al menos, crear un vocabulario común, ¿no? Sobre el tema de los negocios, los modelos de negocios, planes de negocios, estos emergentes que van apareciendo en esta industria que se va transformando, con palabras quizás raras, pero que quizás tenemos que acostumbrar a utilizarlas. ¿Para qué? Para poder comunicarnos. Porque en la medida que podemos construir un lenguaje común, podemos colaborar entre todos nosotros y crear conocimiento, y trabajar en planes conjuntos. Por eso en su momento hablé de representaciones gráficas, ¿no? A mí más allá del detalle teórico, el auxilio de mapas a los profesionales nos ayuda mucho para ubicarnos. Por eso hablamos de cadena de valor extendida, en donde decimos, bueno, todo es muy complejo, pero dividamos la bestia en partes, ¿no? Es decir, si hablamos de cerrar la brecha digital, ¿a dónde está el problema? ¿Cuál es la pregunta que me tengo que hacer? A partir de ahí construir una solución, ¿no? Estamos hablando de los dispositivos, de la red de acceso, de las plataformas, de los contenidos. Es decir, el problema parece complejo. La bestia está mutando, no nos queda otra que valernos de mapas, ¿no? Y lo mismo hice con los modelos de negocios. Hay una escuela moderna ahora en donde parecería que los negocios tienen una cuota muy importante de creación, de diseño. Bueno, en ese sentido, traté de ahondar con el tema del Canvas, ¿no? En donde de nuevo delimita una situación compleja, la reduce a dividirla en partes, 9 bloques, por supuesto. Uno de los bloques importantes es la propuesta de valor a los clientes, pero también los ingresos, también los costos. Bueno, son los pequeños mapas que humildemente y desde mi experiencia traté de aportar un poco a la discusión. Así Bien. que, no sé, creo que llegué a los 5 minutos, Nicolás. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias. Perfecto. Así que bueno, para cerrar nada más, Nicolás, modelos que van cambiando, bueno, ¿qué vigencia tienen los modelos viejos? ¿Cómo se transforman en este sector tan cambiante? Así que bueno, nada más. Gracias, Nicolás. Gracias, Y perdón Pablo. si me extendí un poquitito más. No, estuvo perfecto. Vamos a ver si la doctoranda Malimachi nos puede... Sabes que te vi la cara, te vi venir. Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Primero que nada, quiero decir que yo estoy muy triste y muy atravesada por lo que está pasando, así que esta no va a ser mi mejor versión. Necesito decirlo y ponerlo arriba de la mesa como estas cosas colectivas que están pasando. Después de decir que estoy muy contenta, que le agradezco mucho a Nicolás, formé parte como de los primeros intentos de pensar en esta maestría, y recién cuando los escuchaba pensaba en algo, en una sensación que es muy linda, que es cuando pensás, che, estuvo bueno esto que pensamos, que era nuestras grandes conversaciones y discusiones por meter un eje de ciencias sociales, ¿no? Que yo era como mi gran defensa. Y me parece que uno de los grandes valores que tiene este espacio tiene que ver con lo multidisciplinario y con la posibilidad de pensar un mismo objeto desde un montón de lugares, y que eso hace como a la clave de poder mirar mejor, ¿no? De poder mirar al menos más profundamente, y eso me parece que está bueno, porque aparte los escuchaba a Nicolás, a Pablo, y yo pensaba como un montón de otras cosas, y me parece que, bueno, en esa riqueza está gran parte de esto. Yo simplemente quería como retomar algunas cositas. Bueno, mi nombre es Andrea Malimachi, yo soy licenciada en comunicación, maestranda en comunicación, doctoranda en comunicación, maestranda no, magíster, pero básicamente trabajé en comunicación toda mi vida, entonces tengo una mirada
muy específicamente desde la comunicación y desde las ciencias sociales, que un poco lo que hace es tensar algunas de las cosas que sobre todo que planteaba Nicolás al principio, y poder pensar a mí de la consigna, porque soy una chica muy aplicada y estoy viviendo la consigna. Para mí me parece que hay como dos claves, ¿no? Para pensar desde el lugar que lo miramos, desde que lo miro yo. La idea de servicio público y la idea de acceso, ¿no? ¿Qué sentido tiene pensar en una tecnología como servicio público? ¿Y qué sentido tiene pensar una tecnología en términos de acceso? Bueno, por supuesto, de esto podemos hacer una maestría. Yo tengo ya 3 minutos, creo, así que voy a tratar de muy someramente hablar. A mí me parece que es muy importante hablar de servicio público y de acceso, porque es el piso desde el cual podemos pensar a la tecnología como emancipatoria, ¿no? A la tecnología como un vehículo para la adquisición de derechos, como un vehículo para la reversión de asimetrías, como un vehículo para la construcción de identidades por fuera del criterio de rentabilidad. Yo trabajé muchos años en medios públicos y con medios públicos, es decir, trabajé y también como son mi objeto de estudio, los medios y los contenidos públicos. Y me parece que hay algo ahí que se pega mucho, ¿no? Si nosotros entendemos que hay un servicio que no solo implica consumo, sino que también implica construcción de identidades, y que esa construcción de identidades tenemos la responsabilidad como Estado, como parte de la construcción de la humanidad que soñamos, digo, me pongo grandilocuente, pero digo, si nosotros pensamos que esas identidades, nosotros tenemos la obligación de darles el derecho, de darles la posibilidad, de darles la posibilidad, la libertad de construir identidades libres, ¿no? Que un poco de eso se trata todas las luchas y todas las construcciones y todas las adquisiciones de derechos que hicimos a lo largo de la vida. Bueno, quienes trabajamos en comunicación, quienes trabajamos con consumos culturales, lo que vemos en la tecnología, además de todas las cosas maravillosas que dicen los ingenieros, que yo no entiendo, es construcción de identidad, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, se están construyendo identidades. ¿Y cuán libres son esas identidades? ¿Cuán sesgadas está esa posibilidad? ¿Cuántas diferencias hay entre los que más tienen y los que menos tienen en la posibilidad de construir? Nico decía algo, me voy a pelear con el director, porque soy así. Nico decía algo de esto de, bueno, los prosumidores, ¿no? Yo me lo noté, bueno, en Internet está todo lo que queremos, cómo queremos, cuándo queremos. Yo me permito poner en duda. Me permito poner en duda esa premisa, y no sé si todos tenemos la misma posibilidad y la misma libertad para encontrar en las redes y en la tecnología las posibilidades. Me parece que el camino hacia el servicio público y hacia la noción de acceso también nos permite poner en duda eso, ¿no? Esta idea que tenemos todos, che, en Internet todos piensan como yo. En las redes todos piensan como yo. La verdad que es bárbaro, somos todos aparte muy genios y muy espectaculares. Bueno, ¿qué hay ahí? Lo que está en el fondo es la construcción de poder. Y lo que aparece en la construcción de poder, en mis ojos, en mis anteojos, en la mirada de los consumos culturales, tiene que ver con las representaciones. Y las representaciones no son otra cosa que aquellos que soñamos ser, que miramos. Yo siempre pienso lo mismo. ¿Cuántos de nosotros, nosotras y nosotres tuvimos la posibilidad de tener ídolos con identidades sexuales no definidas o no binarias? ¿Cuántos de nosotras, nosotros o nosotros tuvimos la posibilidad de ver modelos de familia, modelos de maternidad, maternidades deseadas, no deseadas, en contextos que no sean problemáticos, porque si no, en nuestros culturales siempre aparecieron atravesados por el problema? Bueno, hay algo de esa lógica que se sigue reproduciendo a pesar de la tecnología, y que tiene que ver con luchas de las cuales muchas de las compañeras, voy a hablar en femenino porque que están acá, que son amigas y que están cursando, saben hasta mucho más que yo, pero tiene que ver con, en algún punto cuando se trata de distinguir batallas, lo que se trata es de diezmarlas, y a mí me parece que en algún punto se está hablando todo el tiempo de lo mismo, que tiene que ver con la comunicación, la tecnología como una herramienta de construcción de identidades, de adquisición de derechos y de reversión de asimetrías. Ya debo estar repasada, pero Estás justa para cerrar. Para cerrar quiero decir, además de pensar en la tecnología, o la tecnología y
pensar en términos de acceso y de servicio público, que es decir, que es pensar en términos de política pública, lo que nos permite también es pensar en las gramáticas de recepción. Y acá me vuelvo a hermanar con mi director, que es donde aparece esta idea de un sujeto mucho más activo, que son las posibilidades que dan las tecnologías. Este prosumidor tiene unas gramáticas de recepción y si lo abandonamos, si lo dejamos solo ser, bueno, ahí está el mercado, ¿no? Ahí en esta cosa que decía también Nico al principio, de Estado y mercado, bueno, probablemente está muy bien el mercado, lo queremos, lo abrazamos, nos gusta, lo consumimos, pero deberíamos bregar porque también la tecnología y la política pública aporte posibilidades que no tengan que ver solo con el criterio de rentabilidad, ¿no? Que me parece que ese es el punto del servicio público. Bueno, dije todo mezclado, pero de última después seguimos y seguimos charlando, pero quería como aportar eso que era como la mirada de la comunicación y del aporte que podemos hacer desde las ciencias sociales a pensar este objeto del cual yo todavía estoy aprendiendo. Así que gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, André. Muy claro, no nos peleamos, debatimos. Yo aprovecho, ya que dijiste tecnología, a ver si el ingeniero Roberto Mayer nos quiere decir algunas palabras. Robert, ¿estás por ahí? Acá estoy, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, gracias, Nico. La verdad que un placer haber compartido este espacio con Marta también, una genia. Gracias por ayudarme tanto. Andrea, me gustó esto de que la tecnología es un vehículo para la construcción de derechos, pero le agregaría también obligaciones, porque si no uno se llena de derechos y los otros no. Entonces ahí, digamos, yo tengo una mirada pragmática, soy ingeniero de base, mi formación de origen es ingeniero. La tecnología no se trata que sea buena o mala, ¿no? Porque fíjense que hoy tenemos, por ejemplo, se habla de la ley de contrato de trabajo para empleados de plataforma, ¿no? Mercado Libre, Rapipago, Pedido Ya, ¿no? No sé si la tecnología, en definitiva, construyó derechos ahí, pero bueno, hay un debate y una tensión ahí que resolver, ¿no? La tecnología dio la posibilidad, como también lo mostró Pablo y lo nombró Nicolás con respecto a estas over the top, que nos atraviesa no solamente la tecnología, sino la misma legislación, ¿no? Es decir, los derechos personales, ¿no? Digamos, de Facebook y todas estas cuestiones, como que las tenemos en otras jurisdicciones supranacionales o mundiales, ¿sí? Entonces, a mí me gusta poner siempre al usuario en el centro, y cuando hablo del usuario colectivo, una pyme, una multinacional, un sujeto, un pueblito, un barrio popular, como le dicen a veces, los barrios marginales. Están todo ahí está el usuario. ¿Y qué tenemos que hacer? Hiperconectarlos. La tecnología está para hiperconectar. Está. El tema es que, bueno, ¿qué hay que hacer? Y bueno, hay que generar una especie de círculo entre usuario, regulación, público-privado. Y tiene que haber ahí una nivelación de expectativas, de inversiones, ¿cómo se dice? Cuestiones jurídicas, cuestiones que estén asociadas a la mejora continua de esa hiperconectividad, que esté disponible, que tenga calidad, que esté en todos lados. De hecho, ni las redes celulares están en todos lados hoy, a pesar de ya más de 30 y pico de años que están dando servicio. Y en ese sentido, me parece que el rol del regulador es fundamental. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, todavía dando vuelta, stock de espectro radioeléctrico en el almacén, por ponerle algún nombre. Lo tenemos estoqueado, tenemos stock inmovilizado. Desde el punto de vista económico es una pérdida, porque si tengo un stock inmovilizado, evidentemente no estamos haciendo usufructo de ese bien tutelado por el Estado, y tampoco nos permite, en términos, permítanme decirlo, agrandar la torta, porque si vamos a
a cobrar, aumentar no sé, por ejemplo, queremos aumentar el porcentaje al servicio universal para mejorar el fondo fiduciario, para darle más servicios a determinadas... España lo pasó al 3% ya, nosotros estamos en el 1%, España ya lo tiene en el 3%, ¿no? En ese sentido, digo, me parece que hay que armar un plan, si hace falta un plan, y obviamente, como decía Pablo, obviamente no lo arman los ingenieros, esto es una decisión política, y después todos los profesionales, bajo esa decisión política, definimos una estrategia y hacemos los planes tácticos para desarrollar crecimiento. Sin eso no lo vamos a sostener. No nos vamos a analizar distintas fuerzas del mercado. Para eso agarramos las 5 fuerzas de Porter, las miramos, quién es el dominante, ¿no? Y nos manejamos en esa fuerza de Porter, pero no hay más entrantes, no hay más sustitutos, ¿no? Digamos, me parece que ahí es donde tenemos que mover, desde el punto de vista de la academia, que es en este momento, me estoy centralizando en la academia, por esto pongo esta vehemencia, no estoy gobernando, no soy un gobernador, no estoy en el gobierno hoy, no soy un funcionario, menuda tarea tienen, es un problema enorme, porque en definitiva son decisiones políticas. Como creo que Andrea lo planteaba en esto de generar, no todo tiene que ver con el mercado, ¿no? Es decir, evidentemente estamos en un problema. Y la verdad que lo tenemos que resolver, porque mismo uno de los disparadores que pone muy atinado, que vos ponés, permitime que te tutee, Nicolás, porque son más jovencitos, pero pusiste que Argentina exporta más software que vaca hoy. Entonces, ¡opa! Mirá cómo nos va cambiando la cabeza, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿y qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Seguir exportando? Y sí, obvio, por supuesto que sí. No sé si la ley del conocimiento será, no sé, después de la reglamentación, lo mismo de cómo terminará la reglamentación del DNU, ¿no? Sobre el tema de servicios esenciales públicos en competencia. Un tema. Algunos dicen, no, van a regular solamente la telefonía de voz viva. Es decir, que mientras hablemos por el celular, ¿no? O por un teléfono de telefonía fija, como una licenciatura de servicio básico, vamos a tener una tarifa plana tutelada por el Estado. Pero si querés hablar por WhatsApp, vas a tener que pagar los datos móviles asociados. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Y bueno, hay un gran problema que los funcionarios tienen que reglamentar el DNU, que está muy bien, porque si no nunca vamos a cambiar nada. Y en ese sentido, la tecnología, insisto, podemos hablar de Big Data, Machine Learning, podemos hablar de robótica, podemos hablar de empresas de plataforma, IoT. Hay que generar algunos movimientos. Algunos movimientos me parecen buenos, el tema de haber vuelto a reinvertir sobre la red FEFO, un gran problema en Argentina. Argentina es un país largo y ancho, enorme. En el norte más complejo, porque en el sur los pueblos son más distantes, pero en el norte cada 50 kilómetros tenés un pueblo. Se hacen inviables a veces las rentabilidades del sector privado, por eso tenemos más de 500 cooperativas, más de 500 operadores locales de cableros, ¿no? La SAPEM. Con lo que quiero decir esto es que definitivamente no es un problema sencillo de resolver, menos en 2 horas, Nico. En 2 horas no lo resolvemos, Nicolás. No, aunque me parece que la problemática queda planteada. Pero bueno, digo, me parece que hay un círculo ahí que hay que recorrer. Usuario, regulación, público-privado. ¿Se puede? Yo creo que sí, por supuesto, que esto es cuestión de... Argentina es un país, en ese sentido, poderoso. Somos la tercera economía de la región. Con lo cual, esto de que nos dicen que somos pobres, a veces somos ricos, a veces no sé lo que somos lo que somos y tenemos capacidades para desarrollar un montón de cosas, ¿no? Y por último, el tema de la televisión digital terrestre, me parece que es una buena decisión, porque el Estado siempre tiene que tener la TDT, ¿no? Que quedó media ahí, media como que de alguna manera quedó media renga, y ahora me parece que está bueno esto. Y el tema de la tecnología de punta, esto de la tecnología satelital, que no va a resolver el problema de fondo, pero sí es una tecnología de punta que Argentina se la ganó, tiene derecho a seguir en ese sentido. El resto, bueno, nada, cuenten conmigo para los proyectos técnicos. El resto se lo dejo a los funcionarios y a los reguladores que tienen un gran problema. Bueno, gracias, Nico. Gracias a todos. Gracias, Robert.
Bueno, vamos a ver si Federico Beckerman nos cierra esta parte y ya empezamos con la charla. ¿Está, Fede? Gracias, Nico. Y gracias en general por la invitación y por la participación. Yo también me voy a ceñir a la pauta y a charlar un poquitito sobre el DNU cómo está planteado. Y me surgía, cuando lo estaba pensando, dos cuestiones. Primero, una más de carácter más general, más un problema más general, y después una cuestión más práctica, más un problema más concreto, pero que se deduce uno del otro. Respecto a la cuestión más general, y creo que es muy atinado meter esa consigna, ese puntapié para el debate, por lo que pretende formar el seminario y en verdad la maestría. Me parece que ahí yo voy a hablar desde lo que sería el aspecto económico o el enfoque económico. Me parece que hay un problema general de carácter económico rondando ese decreto, que más allá de lo legal y de lo cultural, pero aunque estén profundamente interrelacionados, hay un aspecto económico general ahí que está en debate atrás de ese decreto, y que no cabe ser reducido, yo diría, pongamos a mera ideología, digamos. Me parece que hay una discusión atrás de ese decreto de carácter económico, una discusión muy profunda, teórica, vamos a ponerlo así, científica en cierto sentido, que no estaría bueno reducirlo a una mera cuestión ideológica, desde el punto de vista de todo planteo regulador esconde intereses políticos oscuros que atentan contra la actividad económica, contra la libre actividad económica, o del otro lado, todo planteo desregulador es simplemente empresas queriendo capturar renta de los consumidores y los usuarios. Vamos a ver, digamos, voy a avanzar un poquito más con esto. Me parece que la ideología juega un papel, pero no me parece que pueda ser reducido a mera ideología. Me parece que ahí ya sería como obturarse, entrar en la discusión de cuestiones teóricas de la economía que siguen recontra vigentes. Me parece que si hay algo que yo puedo marcar acá y dejar como punto, es que todavía siguen vivas todas distintas corrientes de teoría económica, que están en pugna y que discuten, y que tienen fundamentos muy distintos y que fundamentan y se encargan de argumentar en pos de lo que podríamos plantear como qué relación entre Estado y mercado, ¿no? ¿Qué papel juega el Estado? ¿Qué papel debe jugar el mercado? ¿O qué papel debe jugar la regulación estatal sobre la actividad de mercado, sobre las empresas y los sectores económicos? Y me parece que lo primero es esto, rescatar que atrás de este tipo de discusiones no es un problema meramente legal, no es un problema meramente cultural, aunque están interrelacionados, pero tampoco cabe reducirlo a una cuestión ideológica. Hay que meterse, para mí, a mi modo de ver, con las teorías económicas. Hay que meterse, los profesionales de las TIC, algún grado, algún nivel de discusión sobre las principales corrientes económicas que discuten el papel del mercado y del Estado, me parece que es fundamental que tengan. Eso es un aspecto clave para lo que se llama la interdisciplinariedad del sector. Me parece que hay un punto muy importante y que eso en el seminario lo intentamos mostrar un poco y en la maestría me parece que más aún se propone y en eso reside cierta riqueza. Pero hay corrientes económicas, algunas más relacionadas con el keynesianismo, con economistas latinoamericanos muy importantes como Prebisch, teorías de la dependencia, y del otro lado también hay desarrollos económicos muy importantes de la teoría económica neoclásica que son fundamentales para entender los argumentos detrás de por qué la desregulación económica, la liberalización, en ambos planteos existe una discusión vigente. A veces hay dos peligros. Primero esto, de que la ideología no es que no exista, pero que está mediada o está dentro de esta discusión en todo caso. Digamos, ¿no? Eso no permite saltear el avance y la formación sobre este tipo de cuerpos teóricos y cuerpos científicos en economía.
A veces la ideología toma una forma medio cruda, que es que en las universidades y en la discusión académica se considera que solo hay una teoría económica. Ese me parece es el problema en el cual la ideología se suele meter, de una forma en la cual supera al propio planteo académico, científico, digamos. Me parece que reconocer la pluralidad de corrientes y enfoques en economía que hablan sobre la relación de Estado y mercado, y por lo tanto que pueden opinar sobre este decreto, me parece muy importante. Después, esas dos corrientes o esas distintas corrientes, vamos a ponerlo, son más que dos, mucho más que dos, se plasman efectivamente en modelos de desarrollo económico, político, social. Y entonces, en el problema más práctico, que yo decía, hay dos problemas. El teórico es este: reconocer que hay teorías económicas atrás de la relación entre el Estado y el mercado, por ejemplo, en el sector TIC. Son teorías económicas que hay que discutir, poner sobre la mesa, que siguen vigentes y hay que debatirlas. Nada de cosa predigerida, nada de argumento meramente ideológico o prejuicio. Más allá de lo legal, más allá de lo cultural, hay carnadura ahí para formarse en la discusión de esas teorías económicas. Esas teorías económicas ya interrelacionadas con lo social y lo cultural y el derecho, se plasman en modelos de desarrollo y de políticas públicas, y simplemente como problema práctico eso presenta algo que se nota mucho en este decreto, que si un país como el nuestro se debate y discute en esos distintos modelos económicos, políticos, jurídicos de desarrollo, también eso impacta en distintas formas de regulación en un sector como las TIC. No se puede soslayar el hecho de que hay, efectivamente, cierta relación entre la legislación que dejó el último gobierno peronista, el gobierno de Cristina, el segundo gobierno de Cristina, con la Ley Argentina Digital, y este decreto. Y en el medio el planteo regulatorio del sector de la corriente que se expresaba políticamente con el macrismo, implicó una modificación muy grande de esta política regulatoria. Simplemente para notar esto: hay teorías económicas atrás de modelos de desarrollo, hay que discutirlas, están vigentes. Esos modelos de desarrollo implican distintas formas de abordar la regulación sectorial en un sector tan complejo y estratégico como el de las telecomunicaciones. Estas, vamos a ponerlo así en términos bien esquemáticos, bien cabeza, idas y vueltas en los enfoques regulatorios más macro del sector, expresan que son efectivamente diferencias no menores, no para discutir en 5 minutos, sino para meterse más a fondo, pero que requieren de organismos reguladores distintos, de profesionales distintos, ni mejores ni peores, de distintos tipos de ente regulador. Y me parece que, en cierto sentido, la ida y la vuelta entre un esquema y otro atenta contra la posibilidad de construir capacidades regulatorias sostenidas en el ente regulador, y que eso me parece que es un desafío. Eso, me parece que hay un problema práctico, digamos, ¿no? ¿Qué regulador? ¿Quién va a poder llevar a cabo la reglamentación de este DNU? Me parece que se remonta, en definitiva, a que siguen en pugna cuestiones de índole de desarrollo económico, sobre las cuales hay que seguir discutiendo, para mí, que no está cerrado. Pero que ese problema general tiene implicancias en problemas prácticos concretos como en este DNU. Eso. Muy bien. Muchas gracias, Fede. Bueno, ahora sí, vamos a, con estos disparadores, a dar inicio a la charla debate. Así que quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta de este tema, de otro que haya visto a lo largo. Ahí Fabián Bochela nos está pidiendo la palabra, así que Fabián, todo tuyo. Hola, bueno, buenas tardes de nuevo. Gracias Nicolás, Roberto, Gregorio, Marta, por invitarnos desde UPYET, que bueno, que estamos asistiendo a este seminario, que bueno, somos partners también en algunas actividades que hacemos.
Primero, muy buena la herramienta, muy robusta la web, así que felicitaciones, y también muy buenos todos los contenidos de todos los profes, así que bueno, felicitaciones para todos y bueno, nuestros mejores augurios para el futuro. Y yo quería, bueno, con todas las cuestiones interesantes que se han dicho, tres cosas. Una, ahí la consigna que nos habían mandado respecto al artículo 15, de hacer la crítica de la ley 27070, de la incorporación a la 27078, básicamente está bien, pero yo le sacaría en dos partes donde habla en competencia. Yo la palabra en competencia se la sacaría. Eso, cuando uno va al diccionario de la lengua española, dice competencia, acción o efecto de competir. Competir dice contender dos o más personas para lograr la misma cosa. Y contender dice pelear. Entonces, y ahí donde, si bien la 27078 está buena la ley, pero también, para mi gusto, falta consolidar. Falta consolidar los objetivos y falta consolidar una política de Estado. Entonces, y bueno, y ante las necesidades actuales, ¿cuáles serían los objetivos? Sería que, a ver, no solo que haya servicios universales, sino que todos los habitantes de la República Argentina tengan derecho a la información y al conocimiento, por ejemplo, y eso a través de la industria de las TICs. Entonces, primero hay que poner el objetivo, consolidar eso. Después, si se da incompetencia o no, es otra cuestión. Si en un lugar conviene conviene cumplir un objetivo en competencia, fantástico. Y si conviene que sea monopólico, que haya un solo prestador, entonces el tema no pasa por la palabra, la palabra en competencia, cómo sean los servicios. Por eso, bueno, nosotros con Roberto estamos bastante de acuerdo, ¿no? Y otra cosa, bueno, una cosa también es la convergencia, donde la industria converge, y otra cosa también es la integración vertical. Entonces, en la materia de uno de los profes, que creo que era de Pablo, que lo ha nombrado justo, esa cadena de valor extendida, esa filmina de la cadena de valor extendida, está muy buena esa filmina. Por eso, también para nosotros, que eso ya lo hemos planteado desde UPY, con la propuesta nuestra también, está un tema es la transmisión y otro tema es la generación de contenidos. Entonces, esa cadena extendida, no solo una empresa puede hacer todo, no debe de hacer todo. Algunas cosas sí y otras cosas no, porque si no, una sola organización maneja todo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y lo que hay que fijar bien, eso también comparto el tema del decreto, lo que nosotros también en su momento hemos planteado, bueno, que tiene que haber un acceso básico universal si todos tenemos el derecho al conocimiento. Que eso una de las leyes que es lo que denominan la prestación básica universal obligatoria. Entonces hace 30 años que andamos con eso y todavía no sabemos cuáles son los servicios mínimos que podemos regular. Y cuando nosotros hablamos de prestación básica universal obligatoria o acceso básico universal, ¿cuáles son los paquetes de servicios? Llámese voz, videos y datos, que hay que regular. Entonces el Estado tiene que regular. Todo habitante de la República Argentina debe tener acceso a este paquete mínimo de servicios, que valdrá tanto. Y a su vez, a partir de ahí, lo podés liberar. Pero ese mínimo tiene que estar. Y hoy todavía no está. Bueno, también lo que dijo Federico, esa por ahí va a ser la gran
la gran discusión. Así que bueno, y volviendo a lo que dijo Roberto, poner el usuario, eso es poner el usuario en el centro. Ahora, el tema es que si no hay redes, no hay desarrollo. Entonces también el tema es quiénes son los dueños de la red y cómo se regula eso. Cómo se regula su construcción, su desarrollo, quién la maneja. Si no hay redes, no hay inclusión, no hay desarrollo, no hay nueva generación de nuevos empleos en distintos lugares del país, en el medio de la montaña, no hay teletrabajo. Entonces el tema va a pasar por que haya redes y después que los distintos prestadores, las distintas organizaciones que venden servicios o que generan servicios y cualquier habitante que pueda integrar esos servicios, ofrecer esos servicios en esas redes. Y el Estado tiene que regular. Discúlpame un segundito, si podemos ir redondeando, porque ya vienen pidiendo la palabra. Sí, perdón. No, hiper interesante. El Estado tiene que regular y bueno, y hay lugar para todos. Y también hay negocios para todos. Eso era exactamente. Gracias, muy interesante, gracias, Marta, Fabián. doctora, gracias. Andrés pidió la palabra para hacerle una pregunta concretamente a Federico. Sí, aquí estoy. Buenas tardes a todos. Mira, yo me quedé con esto de las distintas corrientes económicas y entonces yo separo entre las corrientes económicas posibles y las probables, ¿no? O sea, las posibles son todas, las probables son las que políticamente se puedan aplicar en ese momento. Si en este momento se pueden aplicar, digamos, 3 políticas económicas distintas, ¿cuáles son los puntos o si existen zonas de intersección, de valores comunes? Porque si no, lo que yo estoy viendo es que el que tenga más poder va a poner la política económica que más le interese y sobre eso van a rumbear la generación del DNU o la reglamentación del DNU y al final va a quedar supeditado a que el próximo movimiento político que entre lo vuelva a cambiar por otro lado y así vamos a estar yendo y viniendo los tirones. Entonces, la idea era esa, preguntar si él, que hace tanto énfasis en el tema de hacer un análisis completo desde las distintas corrientes políticas, económicas, mejor dicho, posibles, ¿cuáles serían los puntos de contacto o cuáles serían las teorías que tendrían más puntos de intersección para decir, bueno, mira, nos manejamos para hacer un estudio interdisciplinario con estas 3 teorías? ¿Se entiende la pregunta? Estás muteado, Fede. Sí, se entiende perfecto. A ver, me parece que, no sé esto de las teorías posibles y probables, no sé si tenés alguna en la cabeza en particular, me parece que el planteo en general de que si no hay posibilidad de un piso común, aún entre distintas teorías, ¿no? Como lo que generalmente se dice, las 3 o 4 políticas de Estado que puedan atravesar distintos esquemas de gobierno. Yo te diría, a ver, decime Andrés, sí. No, te estoy escuchando. En general al planteo yo me animo a ponerlo en estos términos, al planteo de si no hay un piso común de políticas posibles de Estado que atraviesen a distintas corrientes de pensamiento económico y por lo tanto también político y social, seguro Andrea también tiene para plantear alguna cuestión al respecto, me parece que, te lo voy a poner en estos términos, es tan complejo que las propias teorías tienen su distinta posición al respecto, de si existe o no ese piso común. Me parece que, de vuelta, lo peor que podemos hacer es ponerlo en términos de, pero pónganse de acuerdo en algo, eso también tiene un costado de que evita o esquiva que a veces es difícil, que a veces es una complejidad. Por ejemplo, te lo pongo en términos muy concretos.
hay teorías que sostienen que la estructura económica es una estructura que implica el antagonismo entre sectores sociales. Un antagonismo que no es reductible sostenidamente. Y hay otras teorías que consideran que no, que cada uno toma y se lleva lo que le corresponde y que no hay discusiones, que la economía tiene una especie de curso natural que a cada uno le da lo que le corresponde y que no habría lugar para pelear por más o por menos, no había problema con eso. Bueno, son parte de las teorías que están en pugna, digamos. Aún la teoría de sí esto, después, ahora, esto te estoy respondiendo con una cuestión medio casi como teórica, medio como muy abstracta. En concreto me parece que en la Argentina y en general en el mundo, muchas veces lo que uno ve como un proceso más sostenido en el tiempo de una política duradera, no es tanto por el simple convencimiento de todos de que todos estamos yendo para el mismo lado, sino por la victoria amplia, potente y sostenida en el tiempo de una de esas grandes bloques sociales con sus formas teóricas, digamos. De todos modos, es una opinión y está válida la pregunta. Por otro lado, también te voy a decir, yo no sé si a veces que el diálogo, el consenso y esa cosa de la política de común acuerdo, como puesta como antes que el objetivo, como por ejemplo uno puede ser los que planteaba Fabián, a veces, lo voy a poner muy simplemente, a veces es más sano y más saludable el ir y volver, el ir y volver, el ir y volver, que el quedarse todo el tiempo en un mismo lugar en el cual nunca ni siquiera se fue. Para ponerlo de una forma muy torpe, digamos, ¿no? Pero pienso lo voy a decir desde mi punto de vista más, digamos, Chile era un país recontra calmo al lado de la Argentina en la década del 80 y 90. Era un país donde tenía políticas de Estado y donde había un bloque político y dominante, dirigente, que claramente había presentado su política como la de Estado y no había, y ahora con el diario del lunes lo podemos decir todos, que eso estalló por los aires, pero nosotros muchos lo decíamos antes. En verdad, esa paz de Chile no es una paz a la cual uno quisiera, digamos, me parece que no sé si es, parece que la Argentina tiene un nivel de desarrollo, de una estructura menos desigual y de capacidades para plantearse otros problemas que poner a la sociedad chilena con su aparente consenso como algo superior, tenía este doble filo de que estaría bueno tener la paz y el consenso de Chile, pero con lo que estamos discutiendo nosotros acá. Quiero decir, digamos, como hay veces que es salud, hay veces que no y estaría bueno que cada vez que cambie un gobierno no se vuelva todo para atrás, es verdad. Pero sí, ese por ahí a veces es un riesgo para que algo cambie cuando cambie el gobierno. Va tomando cuerpo el debate. Gracias, bueno, Andrés, decime, ¿querías agregar algo más antes de que le pase la palabra a No. Está bien, por favor, pasá la palabra que sigan. Gracias. Bueno, pidió la palabra Nicolás Otero. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primera instancia, sí, agradecer también la posibilidad de participar y los contenidos que la verdad que son diversos, todos interesantes. Es cierto, como empezó diciendo Nicolás, que es difícil por ahí, o sea, ir enhebrando todos los eslabones de la cadena, pero bueno, es parte, digamos, de lo desafiante por ahí que se plantean con este seminario y con la maestría después. Yendo en concreto, digamos, a algunos de los temas de los que se hablaron, digamos, acá y que tienen que ver en específico con la consigna o con el DNU o con la gran política pública, digamos, o la política pública madre de lo que sería la conectividad. Me parece que es cierto que es preocupante a nivel local, a nivel global, el tema brecha, y son números, digamos, impactantes cuando vemos como los que mostraban al principio de los 3.600 millones en el mundo, pero me parece que tampoco nos podemos quedar solo con, bueno, cuánta gente necesita, digamos, conectividad o cómo llegar con la conectividad ahí, sino también hay que pensarlo como un conjunto a la hora de elaborar una política pública de qué tipo de conectividad hace falta como piso base, si
porque digo, acá tenemos, en este país tenemos ciertos niveles, digamos, de penetración de ambos servicios, medianamente, digamos, buenos, comparables por lo menos con la región, y sin embargo, obviamente que todavía sigue habiendo gente excluida que no tiene por qué. Y ese acceso, digamos, a Internet o a las redes es garante de derechos, pero ¿qué tipo de acceso garantiza, digamos, realmente esos derechos? Es lo mismo, digamos, una conectividad con un ancho de banda de 1 mega que de 50, que de 100, es lo mismo conectarse por una conectividad fija que una móvil, es lo mismo a nivel dispositivo poder conectarse desde un dispositivo móvil que desde una PC, tablet o lo que fuese, a la hora, digamos, de garantizar también el acceso a esos derechos, y pienso por ahí, que hoy por ahí es una gran problemática, el tema educación. Me parece que, o sea, no quedó a las claras que más allá, digamos, de los que no tienen ningún tipo de conectividad, hay un grueso, digamos, importante en el medio, que por ahí tienen algún tipo de conectividad, pero que no es suficiente, o que no tienen los tipos de dispositivos necesarios, digamos. Y en este sentido también se dificulta, y ahí sí entro con el tema del DNU, cómo regular, en definitiva, el tema de servicio público. No sé si es el mejor concepto o no el de servicio público, me parece que no son más que categorías, pero en definitiva lo que tenemos que fijar es cuál es el objetivo de lo que queremos hacer como política pública. Queremos dar, digamos, acceso o universalizar un servicio que consideramos esencial, entonces tenemos que tomar en cuenta, digamos, todos esos parámetros a la hora de definir cómo va a ser ese servicio público, lo mismo, digamos, que con la tarifa básica, si se quiere, o a la hora, digamos, de regular precios. Es solo, digamos, regular precios, consideramos, digamos, que las empresas o los prestadores tienen, digamos, ganancias extraordinarias y que pueden achicar esos márgenes para brindar precios más asequibles. No tenemos demasiadas referencias, digamos, a nivel regional y global por ahí de precios comparables, porque también la situación macroeconómica de cada país hace que las cosas jueguen de manera diferente en este mercado. Y tenemos una multiplicidad de actores que también, o sea, pueden estar o no en graves problemas de acuerdo al tipo de regulación que tenga que ver con el precio. Hay que sí ver, digamos, soluciones a nivel precio, también hay que ver soluciones para extender el acceso y la asequibilidad de otro tipo de incentivos, quizás, creo. Y por último, y ya para cerrar, y con el tema de... que tiene que ver más como con comunicación. Yo también, digamos, tengo formación en sociales y comparto un poco lo que decía antes Andrea, y por ende discrepo un poco con Nicolás en el sentido de, creo que, digamos, en esta era de las redes o del internet, no sé si somos prosumidores o somos más bien divulgadores o promulgadores de ciertos contenidos, digamos, informativos que vienen preestablecidos de con ciertos estándares y que te obnubilan y te hacen creer, digamos, que vos estás eligiendo algo que no estás eligiendo libremente, en definitiva. O quizás hay un grupo reducido que sí lo puede hacer, pero no pasa en las generales. Y ahí y un poco eso intentaba también expresar en algún momento en el foro, es pensar también cuál es el rol de los algoritmos y todas esas cuestiones, digamos, que juegan en los nuevos servicios, en las nuevas plataformas, para entender, digamos, quién consume qué, cómo lo consume, y ahí vamos a ver seguramente que hay patrones que siguen, digamos, un régimen preestablecido y que son difíciles de doblegar. Y lo último cortito, coincido, digamos, con lo que decía creo que Fabián, de que hay que fijarse, digamos, de que todo esto se desarrolla sobre redes, y las redes como la base de estos nuevos mercados, nuevos servicios que surgen. Y también, digamos, hay que fijarse entonces estos nuevos mercados que se montan y que necesitan sí o sí, digamos, de una red, qué tipo, digamos, de aporte hacen para las construcciones de esa red que necesitan, digamos, para sobrevivir de alguna manera. Así como decía en el ejemplo de Facebook, a Facebook le sirve que
todo el mundo tenga acceso a Internet para que pase tiempo en su plataforma. Facebook por ahí es un caso interesante porque piensa también alternativas de cómo colaborar, cada quien tendrá su opinión al respecto, pero para que más gente tenga acceso a Internet. Entonces, de alguna manera hay que pensar también alguna política pública por el cual se vean cómo estas OTT o estos servicios digitales también colaboran en el desarrollo de las redes. Muchas gracias, Nicolás, por la intervención. Pidió la palabra. Perdón, sí. No, ya que está de moda en esta hora y media estar después en contra sigue de lo que Isidro digo. que pidió la palabra, no pasé por arriba. Le doy la palabra a Isidro, no. Simplemente que Nicolás había dicho qué tipo de conectividad, cuando yo hablaba de la disposición de la información, relacionando con qué tipo de conectividad, para qué, ¿no? También, ¿para qué nos sirve una conectividad si no dotamos a los usuarios de esa conectividad de determinadas herramientas para que puedan hacer algo más que usar una red social, ¿no? Para que puedan, además de entretenerse, educarse, formarse, intentar encontrar algún medio para ganarse la vida, ¿no? Entonces, digo, las preguntas son como muy amplias y se van concatenando unas con otras. Muy bueno tu punto. Se nota que vienen con Andrea del palo de sociales, ambos dos. Así que le doy la palabra a Isidro. Antes les recuerdo, por favor, es muy importante para nosotros que respondan las encuestas, por favor. Isidro, todo tuyo, por favor, gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a la universidad por organizar este curso y también a todo el equipo por haberlo llevado adelante. Realmente fue muy útil para nosotros. Yo soy Isidro Brayar Pocar, soy el delegado del Ente Nacional de Comunicaciones en la provincia de Corrientes. Así que la verdad que tener la posibilidad de hacer esta capacitación es uno de los saldos positivos que le saco a este dramático 2020, así que agradezco que hayan hecho en esta versión virtual y los invito a que la maestría también tenga un formato para quienes somos del interior del interior, que no se olviden del país profundo. Bueno, en realidad lo que hablaban recién los dos Nicolás, yo quería compartir que es Internet para qué, ¿no es cierto? Cómo hacer que Internet sea o qué ancho de banda necesita una familia o un ciudadano o ciudadana argentino para estar integrado en términos digitales y que Internet pueda ser el piso garante de otros derechos, como puede ser el derecho a la educación, al trabajo o al ocio. En esto se basa básicamente el trabajo o ¿Perdón? No, continúa, Isidro, fue una interrupción menor. El trabajo casi de ambulancista que tenemos que hacer quienes nos tocan trabajar estas temáticas en las provincias del norte del país. No hay ninguna provincia del NEA ni del NOA que supere el 40% de hogares conectados al servicio de banda ancha, que para mí es el dato más significativo en términos de conectividad, porque siguiendo con una concepción que tiene la Comisión para la Banda Ancha de la UNESCO, se puede considerar que una familia o un hogar está integrado digitalmente cuando tiene la capacidad del ancho de banda necesario para tener una usabilidad de Internet en usos múltiples, o sea, poder usar más de un dispositivo a la vez, que si el papá está trabajando no tenga que turnarse con el hijo que está estudiando, y en simultáneo, o sea, que puedan ser combinados, que no haya justamente, o sea, que toda la familia o que todo el hogar pueda hacer un uso de Internet de la misma manera. Entonces, y esa es una gran falencia que tienen las provincias del norte. Aprendí mucho en la clase de Federico, que tenemos un gran problema de densidad poblacional, entonces es muy difícil trabajarlo. A partir de ahí existen los programas como los ANR de Servicio Universal de NACOM, que estaría piola que en la maestría podamos trabajar un poco el tema, porque es un instrumento de política pública que está bueno que la comunidad de las telecomunicaciones lo conozcan. Y también algo que estaría bueno también que se den o aprender más, o me hubiese gustado aprender más, es sobre el funcionamiento de la red federal de fibra óptica,
que para las provincias del norte es como YPF, o sea, es lo que nos conecta o no, y cada vez que llega un nuevo nodo de ARSAT a un pueblo, que la SAPEM alcanza a conectar un pueblo, casi por el mismo abono, una comunidad pasa a estar conectado en promedio de 3 megas a 30, 25 megas, y realmente es un cambio trascendental para las posibilidades de esos pueblos. Entonces, por ese lado, así como agradezco realmente el curso superó ampliamente mis expectativas, propongo para la maestría trabajar eso, porque también no sé si es un proyecto, un portafolio, un programa, pero creo que la REFEFO es sin duda un ejemplo de política pública que viene a demostrar que el Estado pueda trabajar en el sector de las tecnologías, ser competitivo, ser autosustentable y extender el acceso a derechos. Y también el rol central que tiene en este entramado de más de 500 pymes acá en Corrientes, una provincia de 1 millón de habitantes, y tenemos 53 licenciatarios TICs, o sea, 53 empresas que prestan servicio de Internet por toda la provincia, y esas son las que están registradas, hay muchas más todavía, y cualquiera de esas empresas dejan la vida por poder tener acceso a ARSAT, más que a cualquier otro proveedor, porque los contratos están en peso, porque si a ellos les congela las tarifas, ARSAT les congela las tarifas a ellos. O sea, es como hay una responsabilidad de Internet social por parte de ARSAT que cualquier pyme y cooperativa hacen todos sus esfuerzos empresariales por poder proveerse de esta red. Y bueno, agradecer una vez más, y me gustaría conocer un poco más el formato de la maestría y cómo nos van a tener en cuenta los del interior para que podamos ser parte. Gracias, Isidro, por tus comentarios. Nico, ibas a comentar algo de la modalidad de la maestría. Sí. Bueno, la realidad, Isidro, de Argentina no es distinta a la del mundo respecto a la conectividad, es más profunda en algunos y más deficitaria en algunos lugares. No hay NEA, por supuesto, pero Capital Federal y Gran Buenos Aires también, ¿no? Y la periferia del Gran Buenos Aires es muy compleja. Y respecto a la maestría, la pandemia nos ha modificado y cambiado la vida a todos, a todas, a todes. Estamos recalculando, es una realidad impuesta, pero dada, así que también nosotros hemos observado a lo largo de este seminario de que hay un interés en distintos lugares de Argentina y en algunos lugares de Latinoamérica por esta temática también, así que estamos trabajando y pensando en ver cómo hacemos que la maestría pueda ser de alguna manera virtualizada. Es alguna definición que daremos más adelante. Gracias, Isidro, por tus palabras. Bueno, pidió a Silvana. Sí, a Silvana, sí, por favor. Hola, buenas tardes. Ante nada, quería agradecerles por toda esta iniciativa, que fue muy interesante, sobre todo porque contiene aspectos técnicos, políticos y sociales. Me gusta mucho que todos los temas se aborden desde distintas disciplinas, que hoy en día considero que es lo más importante. Y en relación a toda la temática, me parece que tiene que implementarse muchas políticas públicas, ¿no? Y por ahí quizás también pensaba un poco en lo que ya venían hablando, de qué pasa ante un cambio de gobierno, se vuelve otra vez para atrás, o se vuelven a modificar otras cosas, o se anulan. Pensaba también en esos puntos económicos, de que se mantengan, o de que hubiera alguna vez algo que se mantenga en el tiempo, digamos, y que
también dentro de eso que se tenga en cuenta a los usuarios, sobre todo. Tengo mi formación técnica y mi formación social, así como decía Isidro, que hablaba del norte, viví 5 años en Comodoro Rivadavia, por lo cual trabajé toda la provincia de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Viajé mucho, ¿no?, en comprobación técnica, soy de ENACOM yo, por lo cual tuve que hacer muchos relevamientos donde no había aún, hoy en día, yo ya hace 4 años que volví, el tema de la conectividad. Costaba mucho que la gente, o que los chicos sobre todo, o acercarse hasta la escuela porque estaban alguna instalación de televisión digital o de FM, o que tenían un nodo, y bueno, poder acercarse a ese lugar. Mismo en la conectividad en las rutas, por ahí son también, si bien la densidad poblacional por ahí es muy dispersa en las provincias, en esas provincias de la Patagonia, pero bueno, por ejemplo, a lo largo de la Ruta 3 no había a veces mucha conectividad, pasaba algo y no había señal. Pero me parece muy importante que todo se aborde desde distintas disciplinas, que para todos los proyectos, así como que me pareció muy interesante las filminas de la gestión de proyectos, de cómo nace una idea de un proyecto, que se tengan en cuenta todas las ideas en general. Y otra cosa que también quería comentarles, que no me acuerdo quién había comentado, sí, creo que el ingeniero Casanova, ¿no?, de ver la bestia en movimiento. Yo hice Morse, vengo de la parte de hacer Morse, porque navegué, entonces hice Morse, y hoy en día, cómo fue cambiando a lo largo de los años, vi pasar eso. Entonces es muy importante que se estudie, que se entienda de cómo evolucionó y por qué evolucionó. A veces por ahí querer llegar a tener algo como otros países, o querer llegar al nivel de otros países, pero por ahí no se tiene en cuenta la parte económica, pero no se tiene en cuenta la parte social de por qué se adoptó tal o ciertas medidas, sin tener en cuenta la parte social, ¿no?, del por qué llegaron a eso. Uno de los otros puntos que me pareció interesante acá fue de poder investigar y en las páginas de los organismos oficiales como la UIT, la CITEL, de que por ahí uno estaba muy centrado en su trabajo, abocado a algo muy acotado, y cuando en realidad aporta una visión mucho más amplia, haber incursionado en los distintos organismos, en las distintas políticas a nivel internacional también. Así que bueno, eso es todo lo que quería comentarles y agradecerles por este espacio. Muchas gracias, Silvana, por tus comentarios. Pidió la palabra Sebastián. Bueno, antes que nada, un saludo cordial a todos. Y bueno, también agradecerle en principio a UPG, a Fabián, que está en este momento aquí, que nos da la oportunidad de poder participar de este seminario de tan alto nivel, digamos, en función de los contenidos, de lo que se ha ido viendo, de esta charla incluso, de lo que surge en esta charla, que a flor de piel, digamos, están exponiendo todas las personas, digamos, sin ningún resquemor, digamos, compartiendo todo lo que se sabe y lo que se vive del tema. También coincido en que la plataforma es recontra robusta, como decía Fabián recién, que hace mucho más fácil el cursado, porque esto uno entra en cualquier horario, con cualquier medio, etc. Entonces esto es básico hoy en día, digamos, para mantener una actividad de capacitación como esta, ¿no? Bueno, y yendo al tema y a la pregunta específica, coincido, digamos, con Fabián y con muchas de las personas que
después pusieron ahí que las políticas de Estado me parece que son básicas en este caso, ¿no? Pero no ver una política de Estado como una política cerrada y mantenida a lo largo del tiempo, que no se pueda modificar ni adecuar a cambios como por ejemplo lo que hemos tenido en este contexto. O sea, veníamos hablando de TICs hasta antes de la pandemia, y con la pandemia nos pegaron un volantazo que nos hicieron repensar un montón de cuestiones. Por ejemplo, el teletrabajo que teníamos no es el mismo teletrabajo que tenemos hoy en día con pandemia. Es un teletrabajo adecuado, etcétera, etcétera. Pero sí tenemos que tener una base de una política de Estado para tener un norte y que de ahí vamos, digamos, construyendo, como todos coinciden, creo, que las TICs ahora no es solamente tecnología pura y aplicada y el que la pueda pagar la va a tener, sino que es algo que se construye más que nunca multidisciplinariamente. Y por eso creo que el seminario también está recontra, bien orientado desde mi humilde punto de vista, digamos, en este sentido, porque hay que darle un marco legal, hay que darle un marco social, ahí se incluye la gente, al usuario, digamos, la política de Estado se tiene que construir multidisciplinariamente por un lado y multisectorialmente por otro lado. Porque si no, el que la usa, el que la tiene, la usa, ¿no es cierto? Y puede opinar. Y el que no la tiene y la quiere usar, por ahí tampoco puede opinar. Entonces hay que ser bastante equilibrado con esto. Y bueno, y después el tema de la regulación. Yo estoy trabajando en este momento también en una empresa en Telcom, concretamente, y por ahí la regulación desde el punto de vista de la empresa privada se la ve como bloqueo. Y la regulación no es bloqueo. La regulación es por ahí justamente el mecanismo que todo gobierno tiene que tener, digamos, para poder darle alcance y disponibilidad de estas tecnologías a distintos estratos sociales, digamos, que por ahí no tienen ese alcance, ¿no? O incluso no solamente hablando desde el punto de vista de los sectores de escasos recursos, sino que también se tiene que preocupar por aquellos sectores de altos recursos, como son las industrias, como son para posicionarnos internacionalmente hoy, digamos, en competencia comercial, digamos, con todo el universo, digamos, porque estamos hablando ya de universo, digamos, tenemos que ir pensando un poquito más allá, y bueno, y coincido finalmente, no me quiero extender mucho con el ingeniero Meyer, porque me parece que en todo este contexto, digamos, yo vengo del palo tecnológico, eh, en este contexto, digamos, ¿quién tiene la muñeca como para ir moviendo el volante un poquito más fuerte? Es el poder político, me parece. El poder político es el que nos tiene que aglomerar, nos tiene que juntar y fundamentalmente trabajar más que nunca en equipo para definir estas políticas de Estado. Eso nomás. Y nuevamente gracias a todos por compartir tan generosamente todo lo que se piensa, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos, Sebastián. Pido la palabra a Tomás. ¿Qué es el poder político? ¿O qué es la política en sí, no? Sino una construcción colectiva, es para ahondar en otro detalle, pero uno a veces también tiene que entender y hacerse cargo de que la política se transforma a través de del involucramiento, y el poder político es el empuje que cada uno le pueda llegar a dar a la ideología a través de la política, ¿no? Este es un espacio que no es apolítico porque está formado por mucha gente que ha colaborado, ha dedicado tiempo y ha militado por la formación de un espacio multidisciplinario que intentará expandir la frontera del conocimiento y democratizarlo, ¿no? Para que cada uno desde su lugar tenga mayores herramientas para incidir. Entonces, digo, el poder político no es más que un paulatino involucramiento de cada uno desde su lugar y con sus capacidades respectivas. Así que
Gracias, Sebastián. Le pasamos la palabra a Tomás, que la pidió hace un ratito. Sí, buenas, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Primero que nada me sumo a la ronda de agradecimientos tanto a Nicolás como a Marta como a todo el equipo docente, porque la verdad que lo que lograron en este breve, porque la verdad que fue bastante breve, un cuatrimestre para todo el contenido que tuvimos, estuvo excelente, la forma en la que lograron sintetizarla y condensarla, y tomo lo que decía recién Nicolás de esta idea de multidisciplinariedad, para quienes venimos del palo más de las ciencias sociales o del derecho, que quizás a veces uno se forma con esa concepción de que el derecho es una ciencia cerrada, y más que nada hay que intentar entenderla como una práctica social y justamente social en diálogo con otros saberes. Así que fue súper enriquecedor esta posibilidad de incorporar tanto conocimientos de ingeniería como de gestión como de economía, porque dimos cuenta de cómo estamos atravesados constantemente por ello. Lo que me lleva también a realizar algunas reflexiones en cuanto a cómo podríamos interpretar este decreto de declaración de servicio público, que lo comentaban los primeros que empezaron a abrir este debate, ¿no? Yo creo que más que una interpretación literal de la norma hay que hacer una interpretación más teleológica de la finalidad, o sea, este decreto está inmerso en un determinado momento político, además de estar atravesados por una pandemia. Estamos retomando políticas públicas que se habían perdido hace 4 años, y más allá de eso, yo creo que da cuenta, y es lo que también, bueno, de hecho lo planteé creo en una pregunta en el campus a Marta, ¿qué concepción se aborda hoy en día del servicio público, ¿no? Si como es un servicio que es necesario que el Estado intervenga porque sí regule para que haya libre competencia, o para garantizar derechos que son fundamentales. Esta idea de servicio en competencia me lleva más a pensar a un servicio público como la luz o el gas, y bueno, quizás estamos hablando en lo que es Internet, de un servicio público que desde sus inicios tuvo competencia y estuvo signado por distintas prestatarias, ¿no? Depende, según la historia, el momento histórico en el que lo analicemos, como fuimos viendo en las clases. Quizás lo que me quedo y lo que me llevo de este seminario es entender al servicio público y a las TIC como un mecanismo de acceso a otros derechos, y no tener Internet por tener Internet, o tener tecnologías por tener tecnologías, sino para qué tenerlas, ¿no? Y me gustaría traer quizás a colación el caso de los servicios y la tecnología para la educación, que lo mencionaba Nicolás hace un rato, Nicolás Otero, no Nicolás Karabaski, respecto de, bueno, ¿cuáles son los desafíos después de la pandemia? ¿Se queda? Recién el compañero de Corrientes mencionaba esta idea de, bueno, la maestría, ¿se queda en una forma virtual? Esta necesidad de redefinir la forma de impartir educación, pero también relacionada con las necesidades para que esa educación pueda impartirse en un contexto de equidad y de igualdad formal, y material también, por supuesto. Creo que los desafíos para la pospandemia, para el gobierno de la pospandemia, va a ser desarrollar políticas públicas que incumban una prestación mínima para todos los que aprenden, para todos los que enseñan, en ese sentido, ¿no? Así que este es como mi humilde aporte y lo que me llevo de estas clases, que fueron, nuevamente, como dije, súper fructíferas y súper enriquecedoras para la formación profesional. Agradecerles nuevamente a todos y nada, espero haber sido breve y no extenderme mucho, ya que estamos hace un tiempo ya. Gracias, Tomás, por tus palabras. Sí, Nico. No, estaba siguiendo el chat un poco y Mariana Balsa nos preguntaba sobre la extensión del trabajo práctico, y no aceptamos trabajos de más de 20 carillas para este seminario. El que lo quiera presentar va a tener que hacer la maestría y presentar un trabajo final integrador que va a poder tener la cantidad de carillas que quieran. Para este nos limitamos a 20, así que por favor escriban lo que quieran en 20 carillas. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? ¿Alguna conclusión? ¿Alguna duda sistemática de lo que tenemos que hacer hacia adelante, del trabajo? ¿O tienen ganas de irse a disfrutar de la tardecita ya? Yo, una pequeña consulta para ver, digamos, qué mirada tienen ustedes o cualquiera de los compañeros o compañeras que están acá,
sobre esto de hablar del servicio público en competencia, de los servicios TIC en su conjunto, si consideran, digamos, que la necesidad está en abordarlos por un tema de convergencia quizás, y como decían antes, de que muchas empresas tienen integraciones verticales a todos en su conjunto, o si quizás, hay que pensar en el desglose de esos servicios TIC, y hay algunos que merecen, digamos, un tratamiento y otros otro. O sea, yo particularmente creo que tiene que estar todo en la misma bolsa, por una cuestión de que si no, alguno puede sacar ventaja sobre otro con el servicio que queda afuera, pero nada, para plantear, digamos, duda al montón. A ver, una de las cuestiones en las que hicimos mucho foco a lo largo de las clases, en las que condensamos varias cuestiones, es primordialmente que las TIC son un fenómeno muy complejo, ¿no? Que tienen su abordaje de distintas disciplinas y que impactan en la realidad también de diversas formas. Hay muchas variables para analizar. Actualmente no hay nadie que tenga la palabra dada sobre qué tiene que ser el servicio público, qué no, y algunas quizás de las falencias que tenemos, y por eso hacemos este esfuerzo para traer estas posibilidades de abordaje académico, es generar esta cuestión, estos pensamientos críticos, ¿sí? No tanto buscar un concepto dado por una persona, porque a mí me parece que lo mejor para definir a los servicios TIC es X cuestión, ¿sí? Sino empezar a hacer esta reflexión y este pensamiento crítico, y una masa crítica también, ¿no? De gente que también entienda el fenómeno y haga esfuerzos por correr estos límites, por generar respuestas y soluciones novedosas a este fenómeno que se insiste, ¿no? Se insiste sistemáticamente en pretender abordarlo con herramientas analíticas de hace 20 o 30 años, y es parte, creo yo, de los desafíos que tenemos como profesionales. Hoy no tenemos respuesta de nada. Tenemos decisiones políticas, como las tenemos hoy, como las tuvimos cuando hubo el cambio de gestión en el 2015, la tuvimos cuando consolidamos una política de telecomunicaciones con un rol, con un Estado protagonista del 2003 al 2015, pero necesitamos esto, necesitamos empezar a analizar nosotros como profesionales, a analizar y animarnos nosotros a dar nuestros pareceres fundadamente, ¿no? Teniendo en cuenta cosas también como la que mencionaba Federico. Hay cuestiones estructurales que requieren de sentarse, de leer, de comprender, de poner en debate. No es simplemente me siento y para mí lo mejor para el país es esto y redacto una norma. Ojalá fuera así de sencillo. Tenemos, desde la privatización hasta ahora, tenemos sobrados ejemplos de eso. Entonces tenemos que tener el compromiso no hay respuesta, o sea, ¿cuál es el servicio público en competencia? ¿Tiene que ser servicios TIC? ¿Cuáles son los servicios TIC? Tenemos una definición de servicios TIC en la ley. Es un conjunto determinable de servicios, pero no sabemos a ciencia cierta hoy por hoy, estrictamente con lo que nos exige la legalidad, ¿no? Yo soy abogada y les hablo desde las definiciones de las cuestiones, los límites de la legalidad. Entonces creo que es parte también del desafío que les proponemos desde este curso y que les proponemos también desde el espacio de la maestría. Por eso hacemos un esfuerzo muy, muy grande de abordarlo de diferentes disciplinas. Sabemos que también nos quedaron muchas disciplinas afuera que pretendemos se incorporen en la maestría. De traer también nuevas voces, porque, a ver, hay muchas voces recurrentes y constantes hace muchísimos años que muchas veces se paran para hablar simplemente de la experiencia de la función ejecutiva. Y a veces se necesita bagaje y conocimiento. Tenemos acá con nosotros, por ejemplo, a Claudio Schiffer, que es uno de nuestros doctrinarios en la materia específica de telecomunicaciones, que le pone cabeza y desarrollo a las cuestiones, pero no se da en las mayorías de los casos. Entonces es un desafío grande. Ahí vi que Federico quería decir algo, así que, Fede.
que por ahí en las clases, en el curso, al no estar esto del debate de ida y vuelta, me parece que pasó, pero hay una cuestión respecto a eso de incompetencia. Para los economistas, ¿qué significa eso? Muy para los economistas, no es la única respuesta, En general, servicio público se asoció siempre en la teoría económica, sobre todo en la teoría económica neoclásica, a los monopolios naturales. Entonces, si uno en general no dice nada, habla de un servicio público a la vieja usanza, las utilities, que son el agua, el gas, la luz, pero también los ferrocarriles, por ejemplo, son en general monopolios. Monopolios por una cuestión de subaditividad de costos, una cuestión técnica, diría, técnica económica. Entonces me parece que para un economista, cuando dicen servicio público en competencia, lo digiere fácil en ese sentido de que se trata de que es un servicio público, pero no de un monopolio. No que va a haber un monopolio, que se espera que ahí haya entrantes, incumbentes y salientes y haya ingreso, ¿no? Más allá de que haya una licencia y todo, pero que lo puedan dar en competencia distinta, no un monopolio. Eso, nada más. Pero es un aspecto, es un approach, digamos, ¿no? Es el de los... O sea, por eso los economistas por ahí no les hace ruido eso, pero era re para hacer ruido por ahí. Totalmente. Eso nomás. Bueno, Nico, no sé si querés agregar algo más, no sé si alguien quiere agregar algo más. Así los liberamos. No, vamos a cumplir con el horario estipulado. Yo quiero cerrar agradeciéndoles por elegir a la educación pública para intentar formarse, capacitarse y compartir experiencias. Les recuerdo que este es un seminario introductorio a lo que es la maestría en gestión de servicios TIC. Otorga créditos universitarios oficiales y créditos para la maestría, pero lo que intentamos hacer es darle un marco de actualidad a nivel introductorio a todos los contenidos que vamos a desarrollar de manera muy explícita, mucha vehemencia, durante la maestría, que esperamos que se dé desde la segunda parte del año 2021, con un alivio de la pandemia mediante, ¿no? Así que les quiero agradecer, le quiero agradecer a todos los profes y docentes que colaboraron, trabajaron, se comprometieron, hicieron posible que tengamos todos estos contenidos de calidad, a todos los expertos de distintos sectores que nos dieron una mano haciendo difusión del seminario y comprometiéndose, apostando también. Esperamos que esto se repita, tenemos unas ideas para el año que viene, ya se las iremos comunicando, estamos llegando a fin de año, así que les vuelvo a agradecer en nombre mío, de Marta, de todo el equipo de la maestría, de la Universidad Pública, de la Universidad de Avellaneda, del rector Calzoni. Muchas gracias por elegirnos, hagan las encuestas, por favor, hagan los trabajos, que es muy buen material y que lo necesitamos. Esperamos verlos pronto, que tengan un buen fin de año. Un segundo, antes de que termines de hacer el cierre total. Para los asistentes, en cuestión de, también nos estamos despidiendo, nos queremos un montón, pero hay que entregar un trabajo final. Tenemos una fecha el 10 de diciembre y otra fecha el 15 de febrero. Cualquier duda, consulta que tengan, nos escriben al mail de la maestría. Y nada, eso. Y como dijo Nicolás, máximo 20 carillas, porque somos un montón. Y nada, esperamos poder tener el cierre final con todos los trabajos y demás, ya para comienzos de marzo. Ahora sí, Nico, desearle feliz Navidad a todo el mundo. No voy a desear feliz Navidad. Que se vaya este año de mierda, que vengan años mejores. Te estoy grabando. Si estuviésemos en el aula, no habría grabaciones, lo hubiese dicho de igual manera.
Así que vengan tiempos mejores, disfrutemos individual y colectivamente, disfrutemos de la vida, capacitémonos, formémonos, que el conocimiento no se quede en cada uno de nosotros, hagámoslo expansivo, extensivo, así mejoramos como personas, como sociedad, mejora la industria, el mercado, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Muchas gracias a todos, a todas, a todes. Nos vemos pronto. Abrazos. Chau, chau. Chau, muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego, gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao.